Seguimos inmediatamente con esta cobertura total de NTN 24 en las elecciones parlamentarias. A esta hora saludamos en nuestros estudios en Caracas a Daniela Zambrano, periodista permanente. En Venezuela, Daniela se encuentra con el exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo. Daniela, un buen día. Ruth, muy buenas tardes. Así es, le damos la bienvenida al doctor Ramón Guillermo Aveledo, dirigente de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Y ya que escuchábamos el discurso del presidente Nicolás Maduro, una frase que llama la atención: fue un error haber dicho que íbamos a salir a la calle porque siempre hemos estado en la calle. Venimos de un discurso durante la campaña llamando a salir, a tomar, que no dejarse quitar la revolución si gana la oposición la Asamblea Nacional. ¿Cómo evalúa Ramón Guillermo Aveledo este cambio de discurso del presidente Nicolás Maduro? Bueno, gracias. Que el presidente de la República está interpretando las señales de la realidad y ese es un buen camino, el de la rectificación. Él, con la nueva Asamblea Nacional, a elegirse en el día de hoy, que es una etapa nueva en la política venezolana, ese camino que es el de la rectificación le va a llevar a tener unas buenas relaciones con esa Asamblea, porque lo que el pueblo venezolano está diciendo hoy, fíjate tú que el camino que tengamos una votación, la votación nacional, quiero decir, que supere el 70%, dada las proyecciones con la gente que ha votado ya. Eso significa que la gente tiene mucha esperanza puesta en la nueva Asamblea, que la gente interpretó que era una oportunidad de expresar su parecer, y con lo que las encuestas decían antes y lo que está diciendo hoy el electorado, es muy claro que el rumbo de las rectificaciones es el rumbo que el país desea. Así que el presidente corre menos riesgos de equivocarse en la medida en que acepte errores y rectifique. Insiste el presidente Nicolás Maduro en que la oposición, en que ningún vocero de la oposición ha dicho que va a reconocer los resultados. Usted es dirigente de la oposición va o no a reconocer los resultados? No, estaremos encantados en reconocerlo y además esperamos que el gobierno lo reconozca. Ellos han tenido dificultades para reconocer en la vida real. Ahí el presidente, claro, estuvo un poquitico, vamos a decir, haciendo campaña un poquito más de la cuenta, porque la verdad es que cuando hemos ganado nosotros en elecciones de gobernadores y de alcaldes, lo que hacen es oponer gobiernos paralelos en esos municipios y esos estados con las personas que perdieron la elección, o vacían, como pasó con el alcalde de Ledesma, vaciaron la alcaldía por la vía de la ley de sus competencias. Eso no pueden hacerlo con la Asamblea porque sus competencias están en la Constitución. De manera que la vida real nos dice que la Asamblea tendrá sus facultades intactas. Lo que ellos aspiraban, que era que nosotros antes firmáramos un acuerdo que ellos redactaron solos y nos plantearon, era un poco pedirnos demasiado, porque era como un cheque en blanco a quienes en realidad tienen un saldo muy malo y no han dado motivo ninguno para confiar en ellos. Ahora, doctor Aveledo, es bueno también recordarle a la audiencia cuáles son los escenarios posibles tras esta votación, sin caer en triunfalismo por parte de la oposición. Existe la posibilidad de que se tenga una mayoría simple, que son 84 diputados, o más. Mayoría calificada y mayoría absoluta. ¿Qué puede hacer la oposición en el escenario de que haya una mayoría calificada? Una de las preguntas que se le hacía al presidente Nicolás Maduro, de la periodista de Telesur, era que Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, había dicho que se podía llamar a un referendo revocatorio. Conversando tras cámaras, usted decía que esa aseveración no fue cierta. El secretario ejecutivo de la Mesa ha estado hablando todos estos días y toda esta campaña acerca de las pretensiones, de las aspiraciones de la unidad y de la compromiso de la unidad, y esa declaración en esos términos nunca fue dada. Pero bueno, lo importante que es, en un cuerpo deliberante puede haber varias mayorías. La mayoría, que siempre es mayoría absoluta, porque es la mayoría de los miembros de la Asamblea, 84 en adelante es la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. ¿Por qué? Porque son 167. De manera que esa es la que es mayoría absoluta, y con esa se pueden aprobar leyes. Bueno, podemos instalar la Asamblea y designar junta directiva y aprobar leyes o no, y aprobar créditos adicionales o no, y aprobar presupuesto o no. Hacer todo lo que hace la Asamblea. Las mayorías calificadas son hay una de 3/5 y una de 2/3.
Esas mayorías calificadas sirven en algunos, la de 3/5 le sirve al gobierno si quiere pedir una ley habilitante. No está planteado que una Asamblea Nacional con mayoría de la unidad querrá aprobar la habilitación. Al contrario, lo que queremos es que las leyes sean discutidas en la Asamblea con participación de todo el mundo, a la vista de todo el mundo, con las consultas a todos los sectores de la sociedad que corresponden. Si el gobierno tiene una iniciativa, como eso según la Constitución puede tenerla, y presenta un proyecto de ley, ese proyecto de ley va a ser discutido con seriedad, con respeto y viendo lo que dice todo el país. Lo que no va a pasar es que sea habilitado el presidente para que a escondidas, en su despacho, siga a hacer las consultas, simplemente lo decrete. Y las mayorías de 2/3 se requieren para ciertas elecciones, que por cierto, en el caso de esta legislatura, se realizaron con mayoría absoluta porque el Tribunal Supremo avaló ese tipo de decisión. Lo que sí ocurriría es que evidentemente en la medida en que sea mayor la votación, la mayoría que elija la Asamblea Nacional nueva, habrá más diputados en una opinión, y nosotros pensamos que será en la opinión de la unidad. ¿Por qué? Porque es lo que todos los sondeos han dicho, y eso le dará desde luego muchísimo más autoridad a la Asamblea Nacional para cumplir su papel, que es representarnos a todos, legislar en interés de todos y controlar al gobierno en beneficio de todos. Conversamos con el doctor Ramón Guillermo Aveledo, él es dirigente de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. El escenario contrario, si mantiene la mayoría el chavismo en la Asamblea, a la cabeza del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ¿cómo queda la oposición? ¿Cómo quedan los seguidores de la oposición que han apostado a estas parlamentarias prácticamente un plebiscito presidencial? Pues mire, la verdad que hasta ahora no hay ese es un escenario que usted hace bien hipotéticamente en preguntármelo, pero que ninguna encuesta, ni siquiera de las encuestadoras favorables al gobierno, lo ha señalado como verosímil. Lo mejor que han dicho para ellos es que sería una victoria de la unidad, una victoria de la oposición, con una ventaja pequeña. Es lo que ellos han dicho como, vamos a decir, en el mejor de los supuestos posibles. No digo yo los voceros políticos, los políticos dicen, claro que van a ganar. Eso es un escenario que tendría muy poca credibilidad. Después de que todo el mundo ha visto que las predicciones por primera vez son tan abrumadoramente favorables al cambio, sería muy poco creíble. Tendría que ser algo muy bien comprobado, muy bien auditado, porque sería muy poco creíble. Esa es una situación que el gobierno confronta, y es, por cierto, una protección que los venezolanos tenemos hoy frente a cualquier pretensión abusiva. Pero también estaría el ejemplo, por ejemplo, de las elecciones regionales. La oposición estimaba obtener más gobernaciones, solo obtuvo 3. Bueno, sí, aspirábamos, pero por cierto, como recordaremos en aquel momento, las encuestas no se diferenciaron mucho de los resultados. En realidad aquí, la única vez que la encuesta se ha diferenciado de los resultados fue cuando fue Maduro elegido. Había una diferencia grandísima en las encuestas a favor de él. Al final no la hubo. Nosotros tuvimos, por cierto, observaciones muy serias frente a ese resultado, y fuimos primero al CNE y después al Tribunal Supremo. Y en los dos lugares nos tiraron la puerta en la cara. Por cierto que siempre se dicen en la propaganda del gobierno cosas terribles sobre nuestra actitud en aquel momento. Y comparecimos a aquellos organismos que según la ley y la Constitución nos tocaba comparecer porque teníamos derecho.